Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el video de hoy vamos a ver organización y motivación para que hagan sus ambientes preparados Montessori en casa. Bueno, lo primero que hice fue desocupar una de las habitaciones de mis hijos, poner una alfombra que es de goma, la cual si es que se llega a ensuciar, yo puedo limpiar con mucha facilidad. Y mi tocador, que muchas veces lo uso de escritorio. Lo primero que hice fue sacar los materiales que estaban en los estantes y dejarlos todos sobre la alfombra. Y esto es un completo desastre, están todos los materiales mezclados, hay materiales de diferentes áreas mezclados unos con otras, las letras de lija, los usos numéricos, etc. Así que comienzo a clasificar cada uno de ellos según las áreas y según el tipo de material. Esta estantería la quise dejar como el área de lenguaje, así es que voy a dejar letras de lija y otros materiales que tienen que ver con lectoescritura, que son una de las cosas que está trabajando mi hijo mayor, que tiene 5 años. Mientras estoy ordenando me doy cuenta de la gran cantidad de lápices que tengo en casa. Siempre se pierden, vuelvo a comprar lápices y es una de las cosas que suelo acumular en mi casa. Quiero saber qué cosas acumulan ustedes en casa. En mi caso son los lápices y díganme en los comentarios qué cosas acumulan ustedes que compran una y otra vez. Siempre se pierden, pero finalmente terminan encontrando y acumulando. Y aquí reúno todas las letras de lija que está trabajando mi hijo y dejo solamente 3 resaques metálicos para que mi hijo pueda trabajar actividades de motricidad fina, tomar el lápiz y trabajar su grafomotricidad. Además está trabajando algunos trazos de letra en estas pizarras, así que le dejo su pizarra y una tiza. Además trabajamos los trazos con esta bandeja de sémola y como no tengo espacio para ella, la dejo sobre la pizarra. Con el otro material que está trabajando mi hijo es con el alfabeto móvil y siempre deja algunas letras desordenadas, así que decidí ordenarlas para que cuando él quiera trabajar nuevamente estén todas perfectas. Esta estantería la dejé como área de arte y área de vida práctica para que puedan trabajar mis hijos, mis mellizos de 3 años de edad. Estoy recortando algunas tiras delgadas para que ellos puedan recortar cuadrados y para que posteriormente puedan hacer sus obras de arte de collage. Además dejé algunas actividades de vida práctica, algunas herramientas. Si quieren ver un video en donde muestro cómo trabaja cada uno de estos materiales del área de vida práctica, pueden verlo por aquí arriba. Esta estantería que es más grande de color blanca decidí dejarla para el área de matemáticas y para el área de lenguaje. Estoy tratando de separar algunas de las láminas de las acciones debido a que algunas de ellas eran muy complejas y mis hijos no las reconocían y otras eran muy abstractas para ellos, así que habían demasiadas láminas de acciones, decidí solamente dejar la cuarta parte de lo que trae la caja. También en esta caja de puzzle vienen 4 puzzles, así que decidí solamente sacar uno y dejar disponible ese durante un tiempo. Además, tengo que ordenar este closet que está bastante desordenado. Estuve acumulando bastantes materiales de todo tipo de arte, de vida práctica, láminas, hojas, bolsas, etc. Así es que voy a clasificar todas estas cosas en área. Y otro de los materiales Montessori los tengo guardados en otro lugar de la casa, pero decidí dejar en este closet aquellos materiales que utilizamos con más frecuencia. Entonces en la parte de abajo estoy dejando todo lo que tiene que ver con papelería,
las hojas de blog, los papeles de colores y además algún otro tipo de papeles. En esta caja amarilla estoy dejando algunos sobres en donde puedo clasificar las láminas según categorías y me ha servido bastante porque sé que en cada una de ellas están clasificadas todas las láminas y es una manera muy práctica de poder dejar las láminas guardadas. Además, en esta caja tengo los resaques metálicos y estoy dejando otras cajas que tienen otros materiales, pero quiero que queden todas las cajas juntas. Y estos contenedores con separadores son bastante útiles porque aquí estoy dejando varios materiales pequeños como purpurina o algunos otros palitos de fósforo, por ejemplo, que mis hijos usan para arte y que siempre están desparramados por todos lados, así que esta es una excelente manera de dejarlos todos juntos en un mismo lugar. Me tomó bastante tiempo poder ordenar todo esto, así que mientras ordeno estoy pensando en que tengo que terminar porque si no, no voy a tener otro momento ni tiempo de volver a hacerlo. Y en esta caja estoy guardando algunos materiales del área de matemáticas, del sistema decimal que estaban guardados en otro lado, así que decidí dejarlos todos en su caja original para poder trabajar posteriormente conmigo. Y en la parte de más arriba del estante tengo acumulado muchos libros. Esta es otra de las cosas que solemos acumular en casa, así que los voy a dejar ordenados porque hay muchos de ellos que no sabía dónde estaban y ya estaban ahí. Para los libros me gusta ordenarlos por tamaño para que queden todos organizados y además de forma horizontal para ver cuál es el título de cada uno de ellos. Y luego de esto me pongo a limpiar la mesa y las sillas. Esta mesa tiene bastantes manchas de témpera y de colorante de comida y no hay forma de que salga. Si tienen algún tip, algún dato para saber cómo sacar estas manchas de la mesa, déjenmelo en los comentarios. Y así es como queda el ambiente preparado Montessori en casa. Mi hijo está trabajando con los números, así que le dejo toda el área de matemáticas en un mismo lugar. Esta actividad es para que trabajen la correspondencia de figuras geométricas iguales. Y aquí está el área de arte en donde mis hijos pueden hacer sus collages con pegamento pincel y está todo a disposición para que puedan trabajar. Al igual que el acuarela y está el agua, todo listo para que el niño pueda trabajar.
La clasificación del closet, aquí en esta caja dejé los animales, decidí dejar al lado las alfombras enrolladas. Aquí arriba está arte, están todos los pegamentos, la purpurina, todas las cosas que ellos utilizan para hacer cosas de arte, pegamento, témperas, lápices, timbres, etc. Y en la parte de más arriba es donde dejé los libros. También tienen otros libros que están a su disposición en la estantería de los libros. Y las obras de arte las dejé pegadas en la pared porque mi hijo quería dejarlas pegadas como en una galería de arte. No es lo más ideal, lo ideal es que el niño pueda tener acceso a dejar las obras de arte en un lugar mucho más bajo, pero esto es lo que sirve para nuestra familia ahora. Si les gusta este tipo de video y quieren ver más acerca de organización, rutinas, motivación, limpieza, denle un like o déjenme acá en los comentarios. Espero les haya gustado este video y logren hacer su ambiente preparado Montessori en casa. Nos vemos en la próxima. Adiós.